Javier que os compartiera algo. Y llevo toda la semana meditando en una palabra en mi corazón, y la palabra es capacitar, preparar, entrenar. En lo natural estamos en Siloé trabajando y vemos la necesidad de preparar a la gente para cuando sale de Siloé. Y Ángel y yo hablamos muchas veces, hablamos con Miriam, nos reunimos, buscamos la forma de que no solamente le demos un alimento espiritual, conozcan al Señor, sino que también entendemos que cuando la gente se va de Siloé tiene que estar preparada para afrontar esta vida, tiene que tener una serie de herramientas, una serie de recursos que le ayuden a comenzar una nueva vida cuando se van. De hecho, pues David está estudiando, estamos intentando también que ahora Pablo empiece a buscar trabajo, e intentamos siempre darle una herramienta, que se vayan con una puerta abierta, que se vayan con una solidez en sus vidas, con una cierta estabilidad, que vayan más preparados y más capacitados para enfrentarse a la vida cotidiana y a reinsertarse en la sociedad. Y entendemos, o hemos entendido, que tenemos que nosotros esforzarnos y ayudarles a que aprendan, a que se capaciten. Estamos haciendo unas actividades que le hemos llamado actividades extrahorarias. El otro día dimos una pequeña clase de cómo hacer un currículum, después dimos un taller de cocina, queremos empezar a hacer algo de deporte, todos juntos, cada uno con su capacidad, y entendemos que esto forma parte del proceso de rehabilitación, de reinserción, el capacitar a las personas, darles herramientas para que se desenvuelvan en la vida normal y cotidiana. Pero dándole vueltas a esto, me voy a la palabra y digo, Señor, es que tú haces lo mismo con tu iglesia. Tú lo que quieres es capacitar a los santos para la obra del ministerio. Esto viene en Efesios 4. Y nosotros, ahí en Siloé, intentamos, pues, la Biblia dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Si alguno quiere sabiduría, pídala al Señor, pero también hay que buscar opiniones de personas que tienen una trayectoria más larga que la nuestra, que tienen una experiencia. La persona humilde y prudente y que quiere aprender, ¿qué tiene que hacer? Preguntar, informarse, asesorarse para estar más preparado. Y a veces pedimos opiniones, pedimos consejos, miramos y nos damos cuenta que muchas veces hay personas incluso en el mundo secular que están bien capacitadas para un montón de cosas, más que nosotros, si me apuras. Y el apóstol Pablo enseñó que examináramos todo y cogiéramos lo bueno. Entonces nosotros también estamos en ese proceso de aprendizaje de cómo vamos a hacer con las personas que vienen, qué herramientas le vamos a dar, y luego, si me apuras, cada uno con un perfil diferente. Pero es que al Señor le pasa igual. Cada uno que viene a la iglesia viene con un perfil diferente, con una trayectoria diferente, con una vida, con un pasado diferente, con un entorno diferente, con una cultura diferente. Y ahora el Señor tiene que tratar con todos ellos. Y yo me doy cuenta que en la iglesia, en el tiempo que llevo observando, muchas veces en las iglesias se utilizan métodos, se utilizan estrategias que a veces vienen de parte de Dios, y nos esforzamos mucho para que el pueblo crezca en conocimiento, en sabiduría, para que la gente conozca más a Dios. Y a veces usamos estrategias y métodos. Pero cuando vamos a la palabra, Dios nos da su estrategia. Amén. Acompáñame a Efesios capítulo 4 y versículo 1. En este capítulo el título es La unidad del cuerpo de Cristo. Dile a la persona que tienes a tu lado, la unidad del cuerpo del Cristo. Del cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo no tiene que estar desmembrado. ¿Sabes lo que es estar desmembrado? Estar desarraigado, sacado de ahí del cuerpo. Tenemos que estar como unidos. Amén. Vamos a leerlo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor,
una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros, dile a la persona de tu lado, a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, y conmigo, y él mismo constituyó. Vamos a repetirlo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Di conmigo otra vez, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, y conmigo, todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué capítulo, ¿eh? Tremendo, ¿eh? Tendríamos para dar un curso bíblico, ¿eh, Ángel? Pero gloria a Dios, que aquí nos dice algo. El tiempo que llevo convertido, he visto cómo ministerios de Dios pues han ido operando en el cuerpo de Cristo, apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, pastores. Desgraciadamente también los ha habido falsos, y también los he visto y los he observado. Y la Biblia nos dice probar todo espíritu si es de Dios. Y nosotros tenemos que examinar a la gente, no podemos creernos todo lo que se diga desde aquí. De hecho, todo lo que yo te voy a decir hoy, debieras de hacer como los de Berea, que eran más ilustres que los de Tesalónica, porque cada día comprobaban si era verdad lo que Pablo les decía. Porque si tú no compruebas en la palabra de Dios lo que la gente predica, ¿sabes qué puede pasar? Que seas llevado por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, que no buscan sino su propio beneficio y otra serie de cosas. Entonces cada uno debiéramos de revisar en la Escritura lo que se nos predica. Gracias a Dios por la doctrina que tenemos en Nicea, gracias a Dios por Daniel del Vecchio y por los ministerios que hay en Nicea que se ocupan precisamente de esto, de guardar la sana doctrina, de que no se nos dé manzanas envenenadas, ¿verdad? Gracias a Dios por los ministerios a los que pertenecemos. Pero hay muchas iglesias por ahí que predican otro evangelio diferente y que permiten cosas diferentes. Tenemos que darle gracias a Dios. Pero ¿sabéis cuál es la palabra profética más segura? ¿Cuál es? No sé. La Biblia. Esa es la palabra profética más segura. Y a ella tenemos que ir, tenemos que acudir para saber si los 5 ministerios siguen operando hoy o si solo eran 12 apóstoles, que de hecho si vas a los evangelios hay más de 12. Si vas a los evangelios creo que hay 20 y tantos. Empiezas a buscar, mira, otro y otro, y salen ahí. Entonces no eran 12, eran más. Pero si vas a la Escritura y acabamos de leer, ¿hasta cuándo están los ministerios? Dice aquí, hasta que todos lleguemos ¿a dónde? A la perfección. Yo perfecto no soy todavía, ¿eh? O sea que si todos sois perfectos y yo todavía no, los 5 ministerios que el Señor ha puesto para que yo sea perfeccionado tienen que seguir funcionando, porque yo todavía no soy perfecto. Dile a la persona que hay a tu lado, todavía no soy perfecto.
Entonces, ¿sabéis quién elige el método divino para perfeccionar a los santos o capacitar? Lo elige Dios. Porque dice que Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Ven mi mano? 5 dedos. Someteos pues bajo la mano poderosa de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Esto ilustra mucho los 5 ministerios. Apóstoles, el dedo más gordo. ¿Sabéis qué hace el apóstol? Mantiene el equilibrio en la iglesia para que no nos desviemos. ¿Qué le hacían en la guerra a la gente? ¿Le cortaban qué? ¿Para qué? Porque perdieran el equilibrio. Le cortaban los pulgares. El apóstol tiene la capacidad de mirar a los otros 4 dedos de frente para mantener el equilibrio en los ministerios. El profeta señala y habla de parte de Dios. Y los hay que tú puedes decir, ¿qué me ha dicho este hombre? ¿Será verdad, será mentira? Yo te puedo decir, a mí un profeta, yo creo que lo grabó Bernard, no sé si fueron Diógenes 10 minutos por lo menos, ¿te acuerdas? Pues todo lo que dijo el profeta se ha cumplido. Bueno, me falta algo, a ver si viene pronto. ¿Te acuerdas? Todo lo que me dijo el profeta se cumplió. Y no era muy bueno, pero se cumplió al pie de la letra. Y él no me conocía de nada. Venía de Estados Unidos, John Helmut. No me conocía de nada. Oye, todo se cumplió. Evangelistas, es el dedo más largo que sobresale. Hacen unos milagros tremendos, tienen una unción y llevan a la gente al arrepentimiento. Tienen ese ministerio. Los convence el Espíritu Santo a través de este ministerio y la gente se convierte en Cristo. El pastor tiene tarea. Yo no soy pastor, pero sin embargo, allí en la comunidad hay como 9 o 10 ovejas y luego tenemos 7 o 8 cabras que nos han regalado. Pero las ovejas a veces me toca pastorearlas y no es fácil. Y sabéis que yo le decía a un hermano, digo, ¿sabes que el Señor me está cambiando el corazón? Digo, porque ahora no sé por qué, pero yo pienso que todos estos son mis hijos y estoy todo el día preocupado. Y este que hacen falta unas botas, y al otro, Padre Santo, y a este cómo le entro para que no se enfade, y al otro cómo le hablo, y al otro, y yo cómo puedo hacer. Y me imagino, yo no soy padre, pero me imagino que esto pasa a todos los padres con los hijos. No sabéis muchas veces por dónde cogerlos, ni cómo entrarles, pero siempre estáis con los niños en la cabeza, y ahora que le compro, y ahora que le pongo, y pasará frío, y le pasará algo. Y yo me siento muchas veces así, porque el Señor está cambiando mi corazón, está transformando un corazón para poder pastorearlo, porque yo le decía a una persona el otro día, digo, es que si no, yo no podría estar ahí. Si no fuera por Dios, yo no podría estar de alguna manera criando y educando a gente que no son míos. Pero he aprendido a amarlos, a soportarlos, a quererlos, a cuidarlos, a preocuparme por ellos. Y esto lo hace Dios solo. Esto lo hacen los pastores. Y mucho más. Nos dan de comer, nos alimentan, nos cuidan. Cuando venimos heridos, nos tienen que tratar, tienen un trabajazo. Los maestros, más pequeñito, pero no por eso tan importante, menos importante. Yo escuché hace poco que cuando tú tienes el oído taponado, ¿qué dedo usas? Este, ¿verdad? Este no te vale, ni este tampoco, tiene que ser este. Es así, ya oigo bien. El maestro tiene esa habilidad, te destapa los oídos y la palabra la recibes y la oyes y la entiendes porque tiene esta habilidad. Entonces Dios ha constituido 5 ministerios para capacitar, para perfeccionar. Yo me he ido a buscar esta palabreja, di conmigo, catartismos. 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 Catartizar. El verbo es catartizar, aparece 13 veces en el Nuevo Testamento y a veces significa remendar, otras veces significa restaurar. Hay otros significados, pero cuando aparece aquí, no aparece como verbo, aparece como sustantivo. Y lo que significa es capacitador, perfeccionador. Capacitación, perfeccionamiento, significa esto. Yo me acordaba, yo fui militar 5 años en la Infantería Marina, y allí había un cuerpo que se llama la Unidad de Operaciones Especiales, o los Boina Verde,
que son unos fenómenos. Esta gente se preparan bien. Y tienen un curso que dura 3 meses que se llama curso de capacitación. ¿Y sabéis lo que hacen? La persona llega, pues con sus cosas cada uno, pero te instruyen de tal manera y de alguna manera te mentalizan de tal forma que ellos acaban siendo tan moldeables por los mandos superiores que son capaces de hacer lo que les manden. Y ellos doblegan su voluntad a todo lo que los mandos le dicen. Se someten de tal forma que todo lo que le dicen y les piden lo hacen. Y entonces le dan la boina verde, porque han pasado el curso de capacitación. Ya son fuerzas especiales de la Armada y están preparados para toda misión que les manden y demás. Cuando vamos a este significado, cuando los pescadores estaban reparando las redes, que Jesús llegó y habían estado toda la noche pescando y no habían pescado nada, aparece. Y ahí significa reparar o entretejer. Entretejer las redes. Lo curioso es que cuando hacen la pesca milagrosa, decían ayer Israel Valenzuela, que no se hundieron las barcas ni se rompieron las redes. ¿Por qué no se rompieron las redes? Porque estaban entretejidas, porque las habían preparado. Y esta palabra, entretejer, también se tiene que aplicar en nuestras vidas. Los 5 ministerios nos van a capacitar, a entretejer. Esto habla de unidad. Si nosotros no estamos unidos y vamos a pescar, ¿sabes qué va a pasar? Se nos van a escapar los peces. El Señor dijo, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. ¿Para qué? Para que el mundo crea. ¿Sabéis qué le pasa a la gente cuando viene a la iglesia y observa que a veces hay cosas y hay... A mí esto lo veía yo mucho en los centros. Venían los nuevos y si veían mal rollo entre los responsables o entre los que tenían alguna posición, ¿sabéis qué hacían? Dicen, yo me voy a convertir a Cristo para estar como estos que no se pueden ver, que están todo el día peleándose. ¿Sabéis qué hacemos cuando no estamos unidos? Cuando estamos divididos. ¿Sabéis lo que pasa? Mira lo que pasa cuando estamos divididos. Lucas 11:17. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma perece o cae. El diablo sabe esto, y el diablo no se divide por sí mismo. En este contexto estaban hablando de eso, porque le decían a Jesús que por Satanás echaba fuera a los demonios. Si el diablo no se divide, ¿cómo nos vamos a dividir nosotros? Estamos hablando en qué contexto. La unidad del cuerpo de Cristo. Todo texto sacado de contexto es un pretexto. Y en el contexto de la unidad nos dice el Señor que ha capacitado, ha constituido 5 ministerios para conservar la unidad del cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos al varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo, para que todos estemos enteramente preparados. ¿Dónde aparece enteramente preparados? Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios para que todo, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios, toda mujer de Dios esté enteramente preparado, capacitado, ¿para qué? Para toda buena obra. Entonces, para la obra del ministerio necesitamos capacitarnos. ¿Sabéis cuál es la escuela? ¿Cuál es la escuela? El sufrimiento. También. Pero bueno, la letra con sangre entra. Bueno, lo que aprendemos aquí, lo que aprendemos en la iglesia, lo que nos enseñan los ministros de Dios, luego tenemos que practicar fuera, que es a lo que se refiere Ángel, porque no seáis oidores tan solamente, sino más bien hacedores de la palabra, porque así seréis como el hombre que hizo su casa sobre la roca, el hombre prudente. Y cuando vengan los vientos, pues vamos a permanecer. Pero la escuela es la iglesia, porque la iglesia la formamos los ministerios y los creyentes. Me llama la atención que Dios reparte dones y a cada uno le da conforme a su gracia. ¿Sabéis qué? Los 5 ministerios no van a hacer la obra del ministerio. Los 5 ministerios van a entretejer, a preparar, a capacitar
a los santos para la obra del ministerio. La obra la tenemos que hacer nosotros. Lo que pasa es que ellos son los que nos instruyen, ellos son los que nos enseñan, ellos son los que ponen en el equilibrio, los que hablan de parte de Dios, los que nos motivan a evangelizar, los que nos motivan a predicar el Evangelio, los que nos enseñan, nos cuidan, nos corrigen, nos exhortan, y los que nos dan la palabra de Dios revelada, los maestros que nos enseñan los misterios que hay escondidos en la palabra, los sacan, destapan nuestros oídos y podemos recibir. Hasta que no entendamos esto, ¿sabéis qué pienso muchas veces? ¿Por qué no viene el avivamiento? Yo lo pienso así, porque no estamos capacitados todavía. Porque el Señor puede hacerlo cuando quiera. Pero cuando los evangelistas llegan y predican en una campaña y se convierten en 3.000, ¿sabéis qué hay que hacer ahora? Hay que cogerlos, cuidarlos, corregirlos, exhortarlos, ayudarlos, sanarlos, instruirlos. ¿Quién lo va a hacer? ¿El pastor? No llega. Nosotros tenemos el pastor y ¿sabéis que a veces no llega? Tiene su trabajo, su familia, y a veces no llega. Yo tengo allí 9 y a veces no llego. Yo tengo 9, solo somos menos ahora, a veces no llego, le digo a David, no tengo tiempo, no sé qué voy a hacer, necesito más tiempo. Entonces nosotros somos los que tenemos que prepararnos para la obra del ministerio, para la obra del ministerio. Amén. Aleluya. Me gustaría haberte traído un mensaje que te motivará a lo mejor más a la alegría. Os veo a todos muy serios, pero es que esto es serio, hermanos. Es que hay mucha gente que se está muriendo y se va al infierno porque no tienen a Cristo. Y nosotros tenemos la responsabilidad. Dice la Biblia que Dios no se la dio a los ángeles, nos la dio a nosotros. ¿Cuál es el ministerio? El ministerio de la reconciliación. El hombre está separado de Dios. Dios está airado contra el pecador todos los días y no tiene por inocente al culpable. Pero Él ha provisto un medio que se llama Jesús, el cual murió por todos los pecadores. Y tú y yo tenemos el mensaje de decirles, Jesucristo murió por ti. Él es el dador de la vida. Si crees en Él, el que cree en Él, como dice la Escritura, aunque esté muerto, vivirá. Tú y yo tenemos esa responsabilidad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuántos quieren ser capacitados? ¿Cuántos quieren ser catartizados? El pastor está preparando unos estudios que vienen están haciendo en Antequera, los están imprimiendo, y está preparando unos estudios para darlos. Yo le pregunté, esto no es el anuncio, simplemente es una pequeña pincelada. Le digo, Javier, pero yo sé que estás haciendo esto, me permite que se lo diga a la iglesia porque voy a hablar de esto. Sí, adelante. Él está preparando esto para saber quién le gustaría catartizarse, a quién le gustaría prepararse, entrenarse y aprender más. Y esto pues creo que lo va a dar un día a la semana, no sé si será el domingo, pero a mí me ilusiona. Hace tiempo nos propuso que nos apuntáramos para ir a Vinaroz a dar unos estudios. Aquello costaba dinero y además había que sacar tiempo, viajar. Yo entiendo que esto era un poco más complicado, había más impedimentos. Algunos en principio se apuntaron y después creo que nos quedamos 2 o 3 solamente. Yo entiendo que es complicado, pero si fuera aquí sería mucho más fácil. A mí me gustaría que desde hoy empieces a pensar en esto, a pensar en, ¿podríamos nosotros crecer en sabiduría, en conocimiento, prepararnos un poco más para aquellos que vengan? El Señor nos dio hace tiempo una palabra que iba a venir, que aquello no iba a caber de gente. Yo la creo, ¿amén? ¿Tú la crees? Yo la creo. Vamos a prepararnos, hermanos. Preparémonos para estar capacitados para la obra del ministerio. Amén. Gloria a Dios. Entretejidos. Necesito que me ayudéis 3, un segundo nada más, David, Raúl, Néstor, Francis, por favor, echadme una mano. No es aquí. Mira, vamos a imaginar que esto es una red
entretejeros así. Ponte aquí, Francis. Ponte aquí. Entretégete. Catartízate. Y ahora Néstor, imaginemos que viene por primera vez y le presentamos el Evangelio y él quiere irse. Intenta pasar por el medio. ¿Qué le pasa? No puede, ¿no? Ahora, si estos están divididos, tú ponte para allá. Este está peleado con Raúl y Raúl está peleado con él. Sepárate, ahora pasa por el medio. Se nos van a escapar los peces. Si estamos divididos, los peces lo van a ver y van a decir, por aquí me cuelo yo. Si estamos unidos, si estamos entretejidos, va a ser más difícil. Porque Jesús dijo que sean uno para que el mundo crea. Si el mundo nos ve unidos, va a creer. Amén. Oramos. Padre, gracias en el nombre de Jesús, Señor, por tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad, Señor. Gracias, Señor, porque a ti te ha placido revelarnos los misterios de tu reino, Señor. Gracias, Señor, por los ministerios, Señor, que tú has provisto para tu iglesia, para tu cuerpo, para preparar, Señor, para capacitar, para entrenar a los santos, Señor, para la obra del ministerio, Señor. Ayúdanos, Señor, a reconocer los ministerios en tu iglesia, Señor. Levanta tú, Señor, los ministerios que están dormidos, los ministerios que están escondidos, aquellos vasos escogidos, Señor, que tú has preparado, Señor, para el día, Señor, que te hagan falta sacarlos, Señor, y mostrarlos a tu pueblo para que ellos nos capaciten, Señor. Ayúdanos, Señor, a reconocerlos, a honrar los ministerios, Señor, a someternos a ellos, Señor, porque tú los has puesto, Señor, como gobierno de tu iglesia, Señor. Bendecimos, Señor, a los pastores, Señor. Bendecimos a los profetas, a los evangelistas, a los maestros, Señor. Gracias, Señor, por estos ministerios, Señor, que tú has puesto, Señor, para capacitar a tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a tener hambre y sed de ti, Señor. Ayúdanos a tener hambre de tu palabra, Señor. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, venga, Señor, capacitándonos, Señor, para lo que tú nos has llamado a cada uno, Señor. Que cada miembro de tu cuerpo pueda encontrar su lugar, Señor. Que cada miembro, Señor, pueda ser usado conforme a la gracia que tú has dado a cada uno, Señor. Ahora pedimos que tú nos despidas con tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.